¿Cuál ha sido el papel del movimiento de trabajadores y cuál ha sido la actuación de la dirigencia sindical en ese proceso? Bueno, tradicionalmente en los países donde hay una predominación del capitalismo y especialmente el capital parasitario tienden a prácticamente a controlar o buscar controlar las organizaciones sociales. En el caso de Egipto pienso que va a haber un proceso de relegitimación, pues, de la dirigencia sindical eh, para los nuevos tiempos. Yo creo que a pesar de la existencia de esas organizaciones sindicales, pero pienso que la actual dirigencia tiene muchas dificultades para poder representar el actual proceso egipcio. Eso sin duda alguna va a representar un impulso dentro de las masas trabajadoras para con eso lograr una verdadera representación que encamine una mayor organización y que permita que los trabajadores y las organizaciones sociales, lejos de tener acciones espontáneas, tengan acciones organizadas y con mucho más fortaleza y con un programa claro para lo que significan los próximos tiempos. Todos los levantamientos que hemos sido testigos en estos últimos días o en estos últimos tiempos en el mundo árabe, Túnez, Egipto y su expansión hacia Libia, y que en Libia precisamente se presenta una polémica en cuanto a la posición de sectores de izquierda. Nosotros quisiéramos saber qué diferencia hay entre la Libia de finales de los 60 y la década de los 70 y la Libia de hoy. Bueno, Libia, después de la llegada al poder de Muammar Gaddafi, eh, el año 69, comenzó un impulso claro, alimentada de ese sentimiento nacerista. Comenzó un proceso de desarrollo de las organizaciones sociales, los comités populares, los congresos populares, todo un proceso alimentado también de la experiencia de lo que es la Unión Soviética y la importancia que tiene la organización social y el protagonismo social en esa materia. En los años 70 fueron quizás los pasos más importantes para lograr esos elementos y sin duda alguna con todas sus características esa organización social se sintió incluso en los años 80. Ahora, con la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista, hay muchos dirigentes en el mundo, organizaciones sociales, partidos comunistas, partidos de izquierda, realmente se sintieron frustrados, amenazados, y eso fue lo que dio pie a la disolución de algunos partidos, como el Partido Comunista Italiano, por ejemplo. Eh, eh, en el caso de Libia, en los años 90, y especialmente en los años 91, 92, comenzó toda una política de búsqueda, pues, de o de apertura hacia los países capitalistas con las transnacionales, y eso lo reconocen los mismos voceros del actual gobierno. Eh, ahí quizás los medios de comunicación han tenido suficiente información por parte tanto de Gaddafi como del hijo de Gaddafi, donde ellos reconocen el financiamiento a importantes empresas, la recuperación, por ejemplo, de la empresa Fiat, que estaba en quiebra, y gracias al capital libio que tanto lo necesitaba el pueblo libio, pues fue invertido en la Fiat para con eso salvar a la Fiat. Esa era una de las maneras para quizás congraciarse con Italia o buscar el acercamiento con el gobierno italiano.
Escuchamos, por ejemplo, sobre el financiamiento de la campaña electoral de Sarkozy, reconocida y admitida por el propio hijo de Muammar Gaddafi. Sin duda alguna que esos son elementos que se acumularon dentro de la sociedad libia. Además, el ser testigo de cómo, por ejemplo, cuál ha sido la actuación de los países árabes frente a las masacres del pueblo libanés, el pueblo palestino en Gaza, que permanentemente es bombardeado y pisoteado y violado sus derechos fundamentales. Se han violado más de 60 resoluciones de las Naciones Unidas que van en favor del pueblo palestino, que realmente no ha habido forma que sean respetados a nivel mundial. Es decir, que las Naciones Unidas aquí juegan un papel también de complaciente de las políticas imperiales. Lógicamente, frente a todo ese escenario, hay un pueblo que se levanta y exige precisamente cambios estructurales. Ya no son cambios o reformas simples, no, piden cambios estructurales, cambios radicales en la política y el manejo político en Libia. Ahora, ese es un pueblo que posteriormente, bueno, reconociendo un elemento muy importante, que parte de esas organizaciones que se impulsaron desde los años 70 y 80, pues dieron su fruto hoy en día, cuando, bueno, nos preguntamos sobre el grado de organización de los revolucionarios que se levantan en Libia en contra de ese gobierno. Pues es precisamente eso, pues. Son esos mismos comités que organizó el propio Gaddafi que prácticamente hoy se alzan precisamente para reivindicar toda esa enseñanza de la lucha por la patria, el patriotismo, el nacionalismo especialmente, porque hay que señalar claramente que las revoluciones árabes tienen un profundo sentimiento y orientación nacionalista. O sea que se puede afirmar que los comités están siendo consecuentes con una conducta antiimperialista. Con una conducta antiimperialista. Es decir, estamos hablando de los mismos comités que fueron organizados por Gaddafi y por su gobierno de los años 70 y 80, pues yo diría gran parte de ellos hoy en día se ven en la obligación de enfrentarse a su maestro, que se ha convertido en su propio verdugo. Son cosas que habría que recogerla con mucho cuidado y conocer muy a fondo lo que está ocurriendo. Sin duda alguna que dentro de esos comités durante bastante tiempo hubo muchas contradicciones internas y eso conllevaría sencillamente a las actuales conclusiones de una necesidad de un cambio profundo en la estructura y la creación de un nuevo patrono de lucha. Ahora, para esos movimientos no ha sido nada fácil esta situación, donde se vieron acorralados por mercenarios traídos de muchos países. Ahora, hay que recordar algo antes de ir a aquel punto. En el año 96, los años 95, 96, empieza un proceso de expulsión de palestinos, de casi 30.000 palestinos de territorio libio. Ahora, eso trajo como una indignación dentro de las Fuerzas Armadas libias. Y entonces los asesoramientos que le llegó a Gaddafi para ese momento es precisamente desmantelar las Fuerzas Armadas libias y constituir en su lugar fuerzas de mercenarios. Por eso que desde hace más de 13, 14 años comenzó un proceso de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y constituir en su lugar una fuerza de mercenarios traídos de Chad, de Níger, de Kenia, de Etiopía,
Se habla de incluso mercenarios traídos de Ucrania, de los países de la ex Unión Soviética, que bueno, son utilizados para pilotear los aviones que son los que, es decir, los que bombardearon pues la zona, las manifestaciones, las marchas. Un mercenario cumple con su trabajo. Tú le pides que bombardee una manifestación, la bombardea, porque le pagan para eso. Es decir, que el pueblo organizado, con armas en las manos, las milicias populares y todas esas organizaciones sociales que lograron controlar el 90% del territorio nacional, pues se vieron rodeadas sus ciudades con artillería pesada, tanques, aviones de guerra. Fue una situación bien compleja y bien difícil para esa revolución. Nadie se esperaba que realmente, independientemente de las manifestaciones, las confrontaciones, el gobierno iba a llegar a utilizar artillería pesada para confrontar las masas. ¿Cuál es el caso? Bueno, en los últimos momentos llegaron a una situación donde ni los tanques podrían entrar a las ciudades, porque un tanque dentro de una ciudad no es efectivo, y los revolucionarios no podían salir de las ciudades para atacar esos tanques y esa artillería, porque son cubiertos en el desierto, de tal manera que eran ciudades rodeadas y bombardeadas de manera constante, aplicando la política del arrase total, y algunos dicen que es una últimamente lo que se hacía era precisamente una política de venganza contra ese pueblo. Ahora, no es extraño que Gaddafi, frente a esta situación, prefirió ser derrocado por parte del imperio para quedar en la historia que fue derrocado por el imperio y no sacado por su propio pueblo del poder. Sin duda alguna que para una persona como Gaddafi eso lo podría convertir, como para muchos, pues, como un héroe que fue derrocado por el imperio. Ahora, en mi opinión, el ataque de la OTAN va mucho más allá que Gaddafi. Quizás incluso no les importa Gaddafi. La verdad es que el propósito de atacar a Libia es para destruir por completo su infraestructura y con eso obligar a los futuros gobernantes que lleguen a Libia a sentarse y aceptar todas las exigencias, las condiciones que les imponga Occidente. Un gobierno que prácticamente llegaría al poder, los revolucionarios llegan al poder, pero sin infraestructura, debilitado, con un país arrasado completamente y con la obligación de sentarse con las potencias para buscar la manera de recuperar el país lo más antes posible. Esa es la teoría como se maneja el imperio. Ahora, después de todo este conflicto, después que salga Muammar Gaddafi, va a depender bastante en la voluntad del pueblo libio de preservar las orientaciones y el propósito, los principios del levantamiento popular en frente de las medidas que se tomarían en futuro o los intentos de opresión imperial que se trataría de imponer. Ahora, además de eso, Libia es un ensayo. Libia es un ensayo para las grandes potencias en una acción única en su historia, donde por primera vez las Naciones Unidas aprueba una resolución, la 1973, donde prácticamente convierte de manera automática incluso, a la OTAN como el brazo ejecutor o la policía del mundo que estaría o sería responsable en el futuro de, entre comillas, hacer justicia y obligar a
a las naciones a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, que una decisión que se tomaría, por ejemplo, en las Naciones Unidas, de manera mayoritaria contra cualquier país del mundo, pues ahí estarán los nuevos agresores y el nuevo colonialismo, como lo llamaba el presidente Chávez, pues asumiendo el papel del policía mundial y en eso podríamos estar claros de que países que podrían estar como objetivo de esas medidas, países como Venezuela, yo pondría Venezuela como en primer lugar, países como Siria, países como Irán, es decir que hay una nueva realidad que se impulsa en el mundo que obligaría a los revolucionarios a revisar muy a fondo lo que realmente está ocurriendo.